todos por vuestra asistencia. Hoy vamos pues a estudiar la filosofía Vedanta en su aspecto teosófico esotérico. Para ello pues me voy a inspirar en la doctrina secreta, en donde Madame Blavatsky nos habla del libro del Cyan. En la primera parte sería interesante repasar la doctrina secreta. En la primera parte se dan los 7 primeras instancias del libro del Cyan. Este libro del Cyan, los que ya estáis introducidos en la doctrina secreta, no está escrito, no es un libro escrito en letras, sino en símbolos. Símbolos que están dedicados a la intuición. Símbolos que hay que entenderlos con esa capacidad interior, espiritual, con esa mente clara, con esa mente atenta y con ese sexto sentido. Es como podemos intentar comprender los símbolos que transmite el libro de Cyan y que Blavatsky tradujo e interpretó muy bien en su primer libro de la doctrina secreta. En la segunda parte, el libro segundo de la doctrina secreta, Madame Blavatsky nos da una lección extraordinaria sobre la filosofía esotérica en las diferentes escuelas de misterios antiguos. Realmente podemos decir que en el segundo libro de la doctrina secreta hay un epítome, un resumen de todo lo que se enseñaba en las antiguas escuelas de misterios para llegar a esas grandes iniciaciones en las que se une el yo inferior con el yo superior. O sea que son las enseñanzas dedicadas a purificar la personalidad, purificar el yo, para que brille el yo espiritual a través de la mente, de la personalidad. Es lo que llamamos también las iniciaciones que se daban en las escuelas de misterios. Hoy no voy a entrar en ese tema, tampoco voy a explicar todo lo que se da en esa segunda parte de la doctrina secreta, porque allí Blavatsky nos habla de todas las escuelas. Y hoy solamente vamos a hablar de la filosofía Vedanta, de la escuela Vedanta. La escuela Vedanta naturalmente es de la India. En la India, pero no en la India como la vemos actualmente, que está muy reducida, sino realmente en lo que llamaríamos la Aryabharta. El nombre antiguo de la India, principalmente la India del norte, la India de los brahmanes, la Aryabharta, quiere decir tierra de los puros, tierra de los nobles, tierra noble. En esa Aryabharta, en esa India, simbólicamente del norte, que abarcaba mucho más de lo que hoy vemos en el mapa, porque era un país muy adelantado. En los tiempos antiguos era el más avanzado, no en mecánica, ni industria, ni electrónica, sino en espiritualidad, en misticismo, en conocimiento espiritual, en sabiduría divina. La India era el país más avanzado del mundo y por esa razón atraía a todos los países. O sea, no es que fueran a conquistar países, sino que los países querían estar con la India cerca de esa Aryabharta, de esa tierra en donde nacieron, en donde vivieron grandes rishis. Esos grandes rishis que vivieron en la India y fundaron la filosofía Vedanta, en los Puranas, que es uno de los libros más antiguos de la India, se habla de que hubo, los llamaban Vyasas. Vyasas es los rishis que escribían, que revelaban. O sea, un Vyasa es un escritor que tiene la capacidad de revelar lo espiritual a través de la escritura y proyectarlo sobre el papel para poderlo estudiar los demás. De Vyasas, pues, según los Puranos, existieron 28 Vyasas, 28 Vyasas. Pero la doctrina secreta nos dice que seguramente hubo muchos más. Vyasa fue el que escribió el Mahabharata. Vyasa escribió el Ramayana. Y Vyasa escribió también muchos textos de los Vedas y de los Upanishads. Pero no era un ser, no era un solo ser, sino que fueron muchos.
De manera que la India ha sido cuna y ha sido habitación de grandes seres espirituales, de los más grandes que ha tenido nuestro mundo, nuestra raza. En la India pues recibió esta sublime enseñanza que hoy ya no estudiamos en las Vedas, en los libros de los Vedas, los 4 Vedas, sino que lo estudiamos en los Upanishads. Los Vedas, estos libros arcaicos, antiquísimos, hoy han quedado desfasados. O sea, la verdadera base de la Vedanta, los Vedas, hoy no se estudia, por lo menos que yo sepa. Sino que hoy lo que se estudia, y desde hace muchos milenios, son los Upanishads. Los Upanishads son la interpretación espiritual, teosófica de los Vedas. Entonces, tenemos que toda la filosofía Vedanta actualmente tiene como base los Upanishads. En los Upanishads se inspiraron todos los grandes sabios de la antigüedad. Bueno, aquí he traído, vamos a ver, un pequeño resumen de esta segunda parte de la doctrina secreta. En ella, Vladimir Blavatsky nos habla mucho de este personaje alemán, un militar, un gobernador militar alemán, estudió sánscrito e inglés y empezó la traducción de todos los libros sagrados del este, o sea, de la India. Y tiene un mérito muy grande por haber traducido desde el sánscrito libros que solamente estaban en la India, traducirlos al inglés y al alemán. Y escribió una enciclopedia enorme de libros, la traducción completa en aquel tiempo, y hablamos de antes de Blavatsky, porque Blavatsky se inspiró también y tomó mucho de la obra de él, de Max Muller, ¿ves? Max Muller, se inspiró mucho en él. Él tradujo toda la obra de los Upanishads, tradujo toda la obra de Shankaracharya y tradujo muchas más obras y lo puso en una colección enorme que se llamaba precisamente Los Libros del Este. Con esa obra pues viajó y dio conferencias en Inglaterra, en Francia, en Alemania, por toda Europa, explicando e intentando explicar la filosofía Vedanta. Y estamos hablando de 1870, 1860, anterior a Madame Blavatsky. Pero Madame Blavatsky, de este personaje, dice que, así hace algún comentario, él, Max Muller, dice que los símbolos de las escuelas de misterios, los símbolos esotéricos de las enseñanzas de las escuelas de la India, de la Vedanta, son símbolos que se produjeron en una etapa de barbarie, de cuando el hombre era salvaje y en sueños y fantasías inventaba mitos y símbolos. O sea que de esoterismo, pues de ocultismo no sabía absolutamente nada. O sea que es un traductor académico, el típico traductor académico de la filosofía Vedanta, que nunca llegó a profundizar en lo que él tanto estudió y tanto tradujo. Max Muller pues se queda ahí como alguien que nunca lo entendió. Eso es la letra muerta, y lo que vamos a intentar comprender hoy es la letra viva de la filosofía Vedanta. Entonces, para estudiar la filosofía Vedanta, tenemos que entender que en la India hay 3 grandes escuelas vedantas, 3 escuelas vedantinas que aparentemente, y según estos traductores, son antagónicas, y vamos a ver que no lo son. Una es la Dvaita. No sé si lo escribo en la pizarra, tal vez lo entendamos mejor. La escuela Dvaita. Dvaita quiere decir dualista, una escuela dualista. Dualista en el sentido de que el universo entero y el ser humano está todo constituido de espíritu y materia. Los dos, la dualidad. Y todo es espíritu y materia.
todo lo que vemos y lo que no vemos, visible e invisible, todo está en espíritu o en materia o las dos cosas juntas. Entonces el origen del universo ellos lo sitúan en esa dualidad, el ser y el no ser, la luz, la oscuridad, la polaridad, o como la filosofía de la India, el yin y el yang, moviéndose uno alrededor del otro, el espíritu mezclándose con la materia. Esa es la idea de la escuela Advaita de la filosofía Vedanta. La escuela Advaita creo que la fundó, tengo por aquí Gautama, creo que es fundada por Gautama, pero como dijimos, no hay polémica entre la una y la otra, sino que es una manera de empezar nuestros estudios y ver que realmente en el universo hay las dos cosas. Pero luego viene la escuela Advaita. Vamos a escribirlo también aquí. Bueno, es lo mismo, pero con una A. La escuela Advaita, esta escuela quiere decir no dual, no es dualista, o sea, monista, es monista. Y aunque es una escuela muy antigua, está fundada, la escuela Advaita, o sea, le dio un empuje muy grande que todavía sigue hoy y podemos decir que ha tomado ya la iniciativa dentro de la filosofía Vedanta y es la más estudiada en la India. Yo creo que en todos los estudiantes de filosofía del yoga y de la Vedanta fue fundada por un personaje del año 1000 que se llama Ramanuja y creo también importante apuntarlo en la pizarra. Ramanuja, Advaita, Ramanuja Acharya. Acharya quiere decir maestro. Acharya. ¿Quiere decir qué? Maestro. Acharya. Acharya. Entonces en la India se le conoce como Ramanuja Acharya. Es el nombre. Pero si me decimos Ramanuja, también en la India, en la Vedanta, todos saben muy bien qué es. Ramanujacharya escribió muchos comentarios sobre los Upanishads y sobre todo sobre el Bhagavad Gita. Ramanujacharya vivió en el centro de la India y llegó a tener muchos discípulos. Se cuentan miles de discípulos en vida. Y hoy todavía los centros de Ramanuja son muy seguidos, tiene muchos seguidores actualmente en la India. Ramanuja, este maestro, podríamos llamar de alguna manera fundador de la escuela Advaita actual, Ramanuja vestía una túnica blanca, larga, cabello largo y barba, descalzo, absolutamente vegetariano, y yo creo que si pudiéramos comparar una foto de Jesús con Ramanuja, os daríais cuenta que realmente es el mismo. Bueno, eso es una opinión mía que también he recogido de algunos autores como Leadbeater, que afirman que Ramanuja no es más que una reencarnación del Maestro Jesús en la India. Y si pudiéramos leer y repasar la vida de Ramanuja, veréis que en nada se diferencia del carácter, la personalidad y la enseñanza de Jesús, pero en la India, en la filosofía Vedanta. Entonces, ahí tenemos a Ramanuja comentando y explicando los Upanishads. Y ellos nos dan que la base de la filosofía Vedanta, está en tres o cuatro principales obras. La más importante, los Upanishads, de la que he hablado antes. Los Upanishads hoy ya no es un libro extraño ni difícil de encontrar. Los Upanishads, la misma Universidad de Barcelona ha editado varias obras de los Upanishads, porque en la Universidad de Barcelona están estudiando sánscrito, están estudiando y enseñando sánscrito y están trabajando en los Upanishads. Los Upanishads hoy pues ya es más fácil de encontrarlos. Los Upanishads
según autores como Madame Blavatsky, Annie Besant, aquí tenemos este librito de Annie Besant, La sabiduría de los Upanishads. Este librito que es una joya de meditación trascendental, de meditación luminosa. Annie Besant, como todos los que conocen los Upanishads y hemos estudiado los Upanishads, afirmamos que son sublimes. Los Upanishads es de lo máximo, es la máxima filosofía que se puede dar al pensamiento humano. Es tan trascendental lo que se da en los Upanishads que hay que estudiarlo muy poco a poco y dedicarle mucho tiempo de reflexión a la enseñanza de los Upanishads. En los Upanishads está tanto la cosmogénesis del universo como la génesis del ser humano, como la antroposofía y la antropología del ser humano, las razas y todo el desenvolvimiento espiritual del ser humano y la composición de los cuerpos del ser humano. En los Upanishads se explica todo, pero de una manera elevadísima, en un nivel muy alto en los Upanishads. Los Upanishads no son obra de un solo personaje, sino que son obra de muchos sabios que han trascendido la personalidad, han trascendido lo mundanal y se han elevado a las alturas místicas, luminosas del espíritu. Y desde los niveles más altos del espíritu han contemplado las verdades del universo, del mundo y del hombre, y de Dios. Y lo han transmitido en los Upanishads. Los Upanishads, yo os recomendaría este libro de Annie Besant. Aquí lo que hace es una selección de los Upanishads. Es algo tan selecto como sublime, porque Annie Besant en este librito, en la sabiduría de los Upanishads, nos da una síntesis, un poco así resumido, de todo lo que se da, todo lo que se enseña en los libros de los Upanishads. Los Upanishads sirvieron de base para todas las escuelas vedantinas de la India, todas. Ramanuja los estudió. Sankaracharya, del cual se dice que fue el último compilador y exponente más sublime de los Upanishads. Sankaracharya también se inspiró en los Upanishads y él es de los más importantes sabios de la filosofía Vedanta. De Sankaracharya ya he hablado en esta sala en otras ocasiones y hoy ya no me gustaría entrar en ello, pero exponeros que para mí Sankaracharya fue el último de los grandes rishis en nacer en cuerpo físico en nuestro mundo, y dejó una obra extensa de comentarios sobre los Upanishads, una obra que hoy sigue siendo fuente de inspiración y de referencia para todos los que nos gusta estudiar el sendero de iniciación y el sendero del despertar espiritual. De Sankaracharya, aquí en la biblioteca también he encontrado este librito, que es una joya. En él hay contenidas resumidamente varias obras de Sankaracharya. La esencia de la Vedanta, Esto es una de las pruebas de que Sankara, y leyendo a Sankara, pues podemos tener una idea extraordinaria, yo creo que la mejor, sobre lo que es la filosofía Vedanta. Otra fuente de inspiración de la filosofía Vedanta es el Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, que es una obra antiquísima también, y es un simple capítulo del Mahabharata, del cual también he hablado en otras ocasiones. También, siendo una obra muy pequeñita, es la fuente de inspiración de toda la India y creo que de todos los que nos gusta la enseñanza oriental, la filosofía oriental. En el Bhagavad Gita tampoco voy a entrar ahora en ese tema, pero ahí tendríamos la fuente
y el fundamento de toda la filosofía Vedanta. Upanishads, Bhagavad Gita y Vyasa. De Vyasa, también así hablando un poco por encima, hemos dicho que fueron muchos los Vyasa, fueron muchos. Pero las principales y más conocidas obras de Vyasa, la más antigua, el Ramayana. El Ramayana ha sido desde siempre fuente de inspiración. Yo pues personalmente suelo coger el Ramayana, pero no lo leo como una novela, sino que cojo una página al azar y leo un poco. Y os aseguro que siempre me aparece una página que me inspira, que me llena, que me da esperanza, que me ilumina. En todas las páginas del Ramayana encuentras fuerza, esperanza, luz, fe, encuentras enseñanza sublime, sabiduría. Y para no hablar también del Mahabharata. En el Mahabharata también encuentras mucha inspiración y mucha sabiduría. Y más si naturalmente entiendes un poco de filosofía oriental, de filosofía de la India. Entonces, claro, lo disfrutas más. Es una fuente de meditación inagotable, el Ramayana y el Mahabharata. Y esos serían pues las fuentes, la base de la filosofía Vedanta. Otra cosa son las enseñanzas que se dan en la filosofía Vedanta. La filosofía Vedanta pues se enseñó en los templos más importantes de la India, bueno, alrededor de Bombay hay muchos monumentos, muchos templos monumentales en donde se enseñaba la filosofía Vedanta, y no solo eso, sino que se intentó toda esa sabiduría antigua plasmarla en esculturas, en dioses y diosas esculpido en piedra, de manera que en estos templos es como si fuera un libro esculpido en piedra, que en lugar de utilizar papel y bolígrafo, pues es un arquitecto que ha construido en piedra toda la enseñanza de la Vedanta. Bueno, hay muchos templos, no voy a entrar en el tema de los templos porque ahí viajaríamos mucho. Bien, las leyes de Manu, este es el código que sirvió de base y fundamento para lo que llamamos los brahmanes de la India. Es el libro de texto de los brahmanes. Es el libro de leyes que siguen en la India los que son los que enseñan, los responsables de la filosofía Vedanta. Es un libro de comportamiento, de virtud, de cómo vivir en familia y de cómo vivir en soledad. En este libro de Leyes de Manu se enseña pues cómo es el viaje por la vida de un alma que busca la sabiduría divina. Empezando pues por la casta más baja, que sería la parte infantil, en donde el ser humano se tiene que superar a sí mismo, sacrificarse para elevarse a las castas más superiores. La casta luego viene de los comerciantes. Los comerciantes es esa parte juvenil, es la edad juvenil del ser humano en que tiene que aprender a trabajar, tiene que adquirir habilidades y desarrollar toda su inquietud. Luego viene la tercera parte, que es los guerreros, la casta guerrera, los kshatriyas, que ahí es donde surge la nobleza, el espíritu, el valor, y el sacrificio y la defensa, defender lo que más ama. Y luego viene la cuarta casta, que es la de los brahmanes. En la cuarta casta de los brahmanes, el ser humano en su madurez, entonces estudia, practica la religión, lo espiritual. En esa edad de Brahman, el ser humano pues va abandonando todo lo material, el apego a las cosas materiales, para ir elevándose, ir acercándose hacia lo espiritual, a base de ir renunciando. Y
comportándose como un hermano mayor, porque eso es realmente lo que tiene que ser un brahman. Un brahman bien entendido y bien explicado como está en este libro, es un hermano mayor de la humanidad. Después de la casta de los brahmanes, de este estado de madurez, todavía hay otro estado, que es el de los renunciantes. Los renunciantes aún están por encima de los brahmanes. Son los yogis, son las personas ascetas que han renunciado a todo para dedicarse absolutamente, completamente a la meditación, al estudio de las verdades espirituales y a vivir una vida pura y apartada de todos los apegos y los deseos mundanos. Eso es lo que se enseña en este libro. Es la esencia de la India. El tema de las castas nunca ha sido bien entendido y tampoco nunca ha sido bien interpretado en la India y en ningún sitio. Pero las castas se refieren a las edades del ser humano y la evolución del ser humano. Bien, en la filosofía Vedanta también encontramos la cosmogénesis, como en la segunda parte de la doctrina secreta. En esta parte es donde se enseña que el universo es uno y se llama Samashti. Samashti. Vamos a escribir esta palabra. Samashti quiere decir uno. El universo es uno. Y como he puesto aquí en esta frase, el ser es uno, pero los sabios le dan diversos nombres. El universo es uno, la vida es una, la materia es una y todo es uno, pero los sabios le dan diferentes nombres para poder estudiarlo, para poder conocerlo, pero es uno. Ese es el mantra más importante de la filosofía Vedanta, para que podamos entender luego todo lo demás. Este universo Samashti es Srishti. Exacto. Universo uno, en donde todo es uno, pero se expresa en la multiplicidad. Srishti quiere decir que ha sido emanado, no creado. Creado quiere decir que de la nada aparece todo, o de la nada aparece algo, y va apareciendo de la nada, van apareciendo cosas. No, Srishti, esto pertenece a la filosofía Vedanta. En la filosofía Vedanta la palabra creación no existe, sino Srishti, que quiere decir emanar. Hay una etapa de oscuridad donde parece que no hay nada, y luego hay una etapa de luz donde emana y surge lo que antes estaba sin luz y ahora aparece con luz. Lo que antes estaba en un estado de caos aparece, pero que ya estaba, simplemente es como el día y la noche, y del día vuelve a venir la noche, y todo es periódico, pero no creación. Esa lección de la creación en la Vedanta no existe. Sí, y luego también hay una lección muy bonita en la Vedanta que nos habla de Arundhati. Sí, Arundhati aparece también. Ay, ya me he dejado Arundhati. Arundhati es un concepto puro de la filosofía Vedanta y quiere decir una pequeña estrella más brillante que un sol. Eso es el Arundhati. Arundhati es una estrellita tan infinitamente pequeña que los ojos no la pueden ver, pero paradójicamente tan brillante, más brillante que el sol. Eso es un concepto bastante difícil de explicar, pero ese es el concepto que se explica de Arundhati. Esta también pertenece a la filosofía Vedanta, que nos explica que
dentro de cada ser hay una Arundhati, hay una estrella brillantísima, que también solemos llamar mónada. Aquí en teosofía la llamamos mónada. Arundhati, la estrella inmortal, más pequeña que un átomo y más brillante que el sol. Y está en el corazón de todos los seres. Esa estrellita es inmortal, indestructible, no ha sido creada, sino emanada. Emanada. Esa es la lección. La mónada humana no es producto de creación, sino de emanación. Es como una radiación, un rayo del logos. Un rayo del logos. Bien, entonces tenemos que la filosofía Vedanta se nos enseña que el uno se expresa triple, pero siempre volviendo a lo mismo, es el uno en su triple forma, como creador, conservador y destructor, es uno, lo que llamamos Brahma, Vishnu y Shiva, pero sigue siendo el uno. Eso es importante mantener ese concepto, es la ley de la vida, es la ley de la vida. Si hay creación, o sea, si hay algo que manifiesta y expresa el universo y le da vida y le da forma, luego tiene que haber una ley cósmica que lo mantenga todo eso, que haya estabilidad, armonía, orden. Y es natural, por ley de vida, que luego haya también una ley cósmica universal que finalmente eso lo desintegre y lo vuelva otra vez al uno. Ese es el proceso. Y esos son los tres dioses de la India: Brahma, Vishnu y Shiva. El creador, el conservador, el destructor. La idea de Brahma en la filosofía Vedanta no es un creador, sino que es un emanador. Brahman es el logos que despierta en un universo, como he explicado antes, de Samashti, en un océano de caos, en donde todo está mezclado y le quiere dar orden, expresión y forma. Y entonces lo emana. Emanar quiere decir que antes ya estaba. Y como antes estaba, pues lo volvemos otra vez a manifestar. Esa es la idea, la periodicidad. Y en esa emanación, Brahma recibe la ayuda de grandes seres creadores. No estamos hablando de una pluralidad de dioses, sino un solo Dios que se expresa en diferentes formas, niveles, estados de conciencia, estados de materia, y a través de todo va impulsando para la evolución de la forma y de la vida. Entonces, esos son los tres aspectos de Dios: Brahma, Vishnu y Shiva. Creación, emanación y conservador. El conservador quiere decir, es la vida, es el prana. Es otro de los grandes conceptos de la filosofía Vedanta. El prana como fuente de vida. El prana como energía solar, como energía cósmica que mantiene la estructura de todas las formas de vida, que insufla vida y la mantiene. Esa sería la idea del Dios como conservador, el prana, la vida. La idea de la creación o la destrucción, ahí entraríamos a hablar también de otro concepto de la filosofía Vedanta, que es el akasha, diferente del éter. El akasha es un estado de la materia de oscuridad, como de inactividad aparente. Si pudiéramos entender ese estado de akasha, lo entenderíamos todo, porque en el akasha está todo. Akasha está aquí mismo, todo alrededor. Pero es un estado de materia indiferenciada, sin forma. Es como un almacén, como una memoria de todo lo que ha sido y de donde podemos extraerlo otra vez para que vuelva a ser otra vez. Y eso es lo que hace Brahman. Brahman toma
de lo que ya había sido, pero que ya no es, y lo vuelve a dar otra vez forma, vida y luz. Entonces, bueno, no sé, ¿se me entiende bien esto? ¿Sí? Sí. Y entonces, finalmente, después de Shiva, el destructor, que lo regresa otra vez a ese estado de oscuridad y de inactividad. La vida realmente es actividad, es movimiento, la vida es movimiento, pero ese movimiento no dura siempre. Ese movimiento recibe un impulso y, como todas las cosas, tarde o temprano el impulso cede y el movimiento termina y regresamos a la fuente, regresamos a la causa, al origen. Y esa es la ley de vida es esa. En la filosofía Vedanta se cuentan en la vida 3 leyes. Hay 3 leyes, las más importantes, que tendríamos que considerar continuamente. La primera es la ley de la evolución. La filosofía Vedanta nos enseña que todo en el universo evoluciona. Todo recibe un empuje por parte de esas 3 divinidades, empujando a la vida a evolucionar. Evolucionar quiere decir progresar, aprender, perfeccionarse, abandonar viejas imperfecciones y defectos para ir perfeccionándote más y más incesantemente y sin límites. En la evolución, y entenderlo bien, no hay límites. No hay ni un empezar ni un terminar, sino que hay un evolucionar continuamente, sin techos, sin techos. Eso es la primera de las leyes de la vida. La segunda ley de la vida, como ya muchos sabréis, es la ley del karma. La ley del karma, de la cual aquí estamos estudiando muy a menudo. La ley del karma, la ley de causa y efecto, la ley de compensación, de equilibrar, porque cosmos quiere decir orden, y en el universo todo está en orden, en equilibrio perfecto. Solamente el ser humano lo estropea continuamente, ese equilibrio. Solamente el ser humano desequilibramos continuamente el orden del cosmos. Y entonces hay esa ley del karma, de que cuando desequilibras de aquí tienes que equilibrar de allá. Tienes que compensar. Cuando haces daño a alguien, le tienes que devolver en bien el mal que le has hecho. Es la ley de retribución, de la cual nadie puede escapar, ni nada puede escapar. Y todo el universo entero está sometido a la ley del karma. El universo entero, con todos los seres, desde los más ínfimos a los más superiores, todo está sometido a la ley del karma. Pero hay aquí un concepto a tener en cuenta, que el alma del ser humano, el yo superior, puede negociar con el karma. Es negociable, ahí está la esperanza, es negociable, podemos negociar. Puedes decir, no, ahora no puedo pagar, déjame un tiempo, déjame un tiempo, y ahí en eso estamos todos. En eso estamos, negociando continuamente con la ley del karma. No, de pagar tenemos que pagar. Pero si dices, hombre, hoy no puedo, espérate mañana. Bueno, la ley del karma se espera. Pero lo que sucede es que se amontona. Ahí está el problema, que va haciendo un montón. La ley del karma va haciendo un montón. Es moroso. Claro, y cuanto más montón, pues más encadenado estás, más lastre. Cuanto más lastre, más difícil es evolucionar. Más difícil evolucionar, cuanto más lastre. De ahí que viene que en cuanto uno empieza a eliminar karma, ni siquiera cuando llegas a la mitad más 1 de eliminar karma, entonces ya puedes entrar en ese sendero de salvación. Ya, entonces el logos, la providencia, llámalo como quieras, ya te ayuda y te guía para entrar en el sendero de salvación, solamente librando la mitad más 1 del karma. Pero es que no lo hacemos así, si continuamente vamos haciendo más montón. Claro, si todo de golpe no lo podemos devolver el karma, todo de golpe no lo resistiríamos, de tantas facturas que tenemos. Si estamos muy hipotecados, es la verdad, estamos hipotecados.
Entonces, pues el yo superior negocia con los señores del karma, de poco a poco, ahora un poquito de aquí, un poco de allá, y cada día te van cayendo las facturas, ¿o no es así? Cada día va cayendo ahora aquí, otra allá, y dices, anda, ¿y ahora por qué me viene esto si yo no he hecho nada? Sí, no te acuerdas. Porque luego viene la tercera ley de la vida, que es la reencarnación. Y con esa tercera ley de la vida comprendes las otras, entiendes las otras. Porque de esas tres leyes de la vida, sin una de ellas, las otras no se comprenden, no se entienden, ni tampoco tienen justicia. No habría justicia sin las tres leyes juntas y entendiéndolas a la vez. Entendiendo estas tres leyes juntas y a la vez, podrás entender la vida, cómo se mueve a tu alrededor y dentro de ti se expresa la vida. Entendiendo estas tres leyes. Bien, luego tenemos otro factor también importante en la filosofía Vedanta, que es el Mahat. Mahat es la mente universal. Y según la filosofía Vedanta hay una sola mente en el universo, Mahat. Esa mente universal, de alguna manera, el Arundhati, la estrella que está dentro de ti, la mónada divina dentro de ti, pues también pues, negocia de alguna manera con esa mente universal para que le dé algo. Y ese algo que obtiene de la mente universal lo convierte en la mente personal. La mente personal. O sea, que la mente que tú estás utilizando ahora mismo no es nada más que un préstamo. Es un préstamo de esa mente universal, que de hecho nunca ha estado aparte, ni diferente, ni distanciada, sino que siempre, porque la mente universal está por todas partes. Pero ahí está el misterio de la filosofía Vedanta, de cómo somos capaces de extraer un fragmento del todo eterno y creer que es nuestro, que está separado, que es distinto, y que es diferente de los demás. Eso es Maya, eso es otro concepto también de la filosofía Vedanta. Se llama Maya, la gran ilusión. La gran ilusión es la que nos hace pensar que el ser uno es muchos. Eso es Maya, la ilusión, que hay que superar, que hay que vencer. Y hay que regresar otra vez al ser uno. La mente es una, y la mente universal es una. Y tú estás utilizando una parte, algo de esa mente universal. ¿Y qué destino le estás dando? ¿Qué provecho le estás dando? Bien, tengo unos minutos todavía y me he permitido traer un invitado. Voy a presentar un invitado que me he traído aquí. Mira, hola. Bien, entonces este señor nos va a mostrar cómo utilizamos la mente. Si me permitís, pues, voluntario. Mira, por una parte tenemos que este calavera pues se ha comido un trozo de carne o de tocino, ¿sabes? Lo ha comido, y el tocino baja para abajo. Pero la carne, el tocino, desprende un tufo, unas vibraciones etéreas, porque todo alimento, y más la carne, lleva instinto del animal al que perteneció. Son vibraciones etéreas. Yo le llamo tufo. Y cuidado, que ese tufo, sobre todo del tocino, es adictivo. Lo he descubierto, es adictivo. Por esa razón muchas personas no lo pueden dejar. El tufo del tocino es adictivo, es pegadizo. Entonces el tufo sube para arriba, la carne para abajo, y va a parar a la chimenea, arriba de la chimenea, en la bóveda del paladar. Ahí viene a parar el tufo de la carne, del tocino. Luego, claro, el calavera este, después de comer un buen bistec, pues un par de vasos de vino, porque claro, si comes carne necesitas también un poco de vino. Se os ha tragado, el vino baja, pero ya sabéis que luego el alcohol sube. Y sube por la chimenea hasta arriba, a la bóveda del paladar. Por ahí sube
todo el alcohol, todo viene a parar aquí, en ese punto. Y luego, claro, después del vino, pues un buen cigarrillo, un buen café, una copa, todo eso baja, pero igual que el humo del tabaco también sube por la chimenea hasta la bóveda del paladar. Y luego, este calavera, como ya está medio mareado, pues ha soltado unos tacos y unas palabras feas, y todo eso resonado aquí dentro. El paladar, es como la caja de resonancia del violín, de la guitarra. Si el violín no tuviera la caja de resonancia, no sonaría, la guitarra igual, el piano, y necesitan la caja de resonancia. Tu voz, sin el paladar, no sonaría. Todo vibra aquí dentro. ¿Y qué hay aquí dentro? Eso es lo que nos va a enseñar el calavera. ¿Qué hay ahí dentro? Vamos a descubrirlo. Y esto por lo que le sirve tampoco lo sé. Bueno. Ahí, ese es el punto donde llegan todo lo que respiras, tufos, vibraciones, tacos, humos, y todo eso viene a parar aquí. Y aquí está la glándula pituitaria. El hipotálamo. Pues bien, por eso os quería hablar de ello, porque recientes investigaciones hoy ya están demostradas en las revistas de ciencia. La científica, tengo el nombre en algún lugar, si alguien está interesado os puedo pasar el nombre de la doctora que ha demostrado ya, bueno, esos son los grandes descubrimientos de nuestra época que no salen en la tele, ni en la prensa, que es basura todo lo que nos dan en la tele, por favor, que es que no dan nada de bueno. Y las grandes noticias no salen, y esa es una gran noticia, la que nos da esta doctora, Sara, ahora recuerdo el nombre, Sara. Esta doctora que ha demostrado con los escáneres modernos que si la persona vive una vida limpia, sin contaminar esa parte de la pituitaria, y medita cada día con la meditación diaria, ya está demostrado que la pituitaria tiene materia gris y que la materia gris aumenta. La materia gris en el hipotálamo aumenta, se crece. Y entonces eso produce que la persona viva más en el presente. La persona vive más en el ahora, en el aquí, en el instante. Porque esa es la función del hipotálamo. Es el tercer ojo, el sexto sentido. Ese sexto sentido solamente puede funcionar en el presente, estando la mente presente, atenta. Esa es la función del hipotálamo. Y cuando la materia gris aumenta en el hipotálamo, la persona entiende más la vida, comprende más lo que se mueve a su alrededor, lo que vibra, las vibraciones que hay a su alrededor. Todo se hace más entendible. Hay más discernimiento, hay más intuición. Intuición quiere decir que captas las vibraciones de las personas que están a tu alrededor. Al contrario de lo que pasa con esto, con esta parte de la cabeza, esta parte de la cabeza. Esto, a mi entender, es el pasado. Aquí está todo el pasado. Toda la educación que te han dado. La educación de tu familia, las habilidades en tu trabajo, en tus obligaciones, está todo aquí, las habilidades. Tu pasado, tu memoria, todo aquí. Tu manera de pensar, rutinaria, está todo aquí. Pero aquí es todo pasado. Aquí todo solo se mueve el pasado y generalmente no utilizamos ni siquiera todo, sino una parte. Porque ya sabéis que esta parte es la artística, es la poesía, la música. Y esta parte es la concreta, la objetiva, matemática. Cada parte del cerebro tiene su función. Una parte del cerebro es la que nos ayuda a expresarnos en palabras, a entender lo que vemos, en números. Es la objetiva, esta es la abstracta, la creativa. Esta poco la utilizamos. Entonces los pensamientos se mueven en neuronas siempre por el mismo, más o menos por el mismo lado. Y siempre solemos pensar en la misma dirección. Y los pensamientos se mueven en las mismas neuronas. Siempre.
Y entonces esas neuronas envejecen. Y siempre nos han enseñado que las neuronas, cuando mueren, no se reproducen, ¿verdad? ¿Lo habéis estudiado esto? No se reproducen las neuronas cuando mueren. Bien, pues ese es otro de los grandes descubrimientos de nuestro tiempo. Existen neuronas madre. Existen neuronas madre, capaces de generar neuronas jóvenes y frescas. Neuronas jóvenes y frescas. Pero no las utilizamos, porque siempre vamos por lo mismo. Siempre nos movemos en los mismos surcos. Como el agua por el campo, cuando tiene un surco, va siempre por el mismo. Pero todos los otros surcos, como no los utilizamos, pues ahí están. Tenemos neuronas jóvenes, pero no sabemos utilizarlas. ¿Cómo vamos a hacer para mejorar ese estado de la mente? Meditando. Meditando. Muy bien, Manolita. Claro. Meditando. La meditación diaria lo que consigue... Alimenta el cerebro. Exacto, pero le da orden. Porque incluso ahora nos dicen que el móvil, algo tan vulgar como el móvil, también hay que desconectarlo a veces. Hay que dejarlo apagado y luego cuando lo enciendes se conecta todo mucho mejor. Queda todo mucho mejor conectado. El móvil, pues el cerebro con más razón. Pero el cerebro no lo desconectamos, sino que lo dejamos quieto y en silencio. Atento, atento y despierto, pero en silencio y quieto. Ese es el arte, es un arte. La meditación es un verdadero arte. Y no se aprende en un día no, sino poco a poco, insistir, insistir, y cada vez que se te van los pensamientos por otros surcos, regresar y regresar a tu concentración, a tu atención mental, a tu mente atenta y fija en lo que tú te has propuesto, en tu idea, en tu fe, en tu amor, siempre concentrado en eso. Entonces la meditación ordena la mente, crea armonía, quietud y silencio. Y entonces permites que la pituitaria, el hipotálamo, la materia gris aumente y te haces más consciente de todo. Y tienes más intuición de las cosas que no se pueden explicar con el simple pensamiento. Bueno, os quería transmitir estas dos grandes ideas que son recientes, por lo menos a mí me han llegado recientemente. Una, la más importante, el hipotálamo con la meditación aumenta la materia gris y sus capacidades y sus facultades espirituales aumentan. Es un alimento, es un alimento. Y que existen neuronas madre, eso es una gran esperanza. Entonces el hipotálamo se encuentra debajo del cerebro, y el cerebro que vive solamente en el pasado, que vive siempre en lo mismo, en la memoria, va cubriendo el hipotálamo y lo comprime y lo encoge. Y el hipotálamo encogido y comprimido y constreñido, apretado dentro del cerebro, pues produce que esa persona le sea difícil comprender a los demás, entender a los demás, ser sensible al dolor o a la felicidad de los demás, a las necesidades de los demás. Es muy difícil cuando el hipotálamo está reducido solamente a controlar las glándulas, ¿verdad? Porque el hipotálamo controla las funciones de las hormonas sobre las glándulas de todo el cuerpo. Solamente se limita a eso, pero es que tiene mucha más posibilidad ese tercer sentido, que está simbolizado aquí, en Shiva. Este es el símbolo de Shiva. ¿Por qué tiene el Om en la manita? Bueno, sí, son los 4 símbolos del yoga. La caracola, cuando suena, hace como el cuenco. Es el Om. Es el Om, para producir ese sonido parecido al Om. Aquí vemos el círculo. El círculo como representación de Shamashti, el universo, el círculo. Es el movimiento, es la vida. De alguna manera es la svástica. Es el movimiento, la vida de creación, de crear.
porque Él es el que impulsa, con un solo dedo, con un solo dedo impulsa todo el movimiento de las galaxias, de las constelaciones, de los sistemas solares y de los átomos, de lo más grande a lo más pequeño. Las moléculas y los átomos, todo lo impulsa Él con un solo dedo, con un solo dedo. Y el Om. El Om aquí te está diciendo, practica el Om en tu corazón, porque antes he hablado del hipotálamo, pero el hipotálamo va en armonía y con consonancia con el chakra del corazón. El chakra Agna y el chakra Anahata van en consonancia, van en armonía y no pueden ir uno separado del otro. Y hay que crear esa armonía entre los dos chakras y eso es lo que hace el Om. El Om, esa vibración especial que nace en el fondo del diafragma, en el corazón y llega hasta el chakra Agna, y crea esa armonía especial entre pensamiento y emoción. Y bueno, hoy no me da tiempo a hablar de la pineal, pero otro día hablaremos de la pineal y ya veréis que también hay mucha tela en la pineal. Aquí, ¿no? Sí, sí, pero os adelanto que también los últimos descubrimientos científicos, estoy hablando de algo muy reciente, publicado en las revistas de ciencia, nos dicen que así como el hipotálamo aumenta la materia gris, en la pineal se disminuye lo que la cubre, la rigidez, lo que la encartrona, lo que encartrona la pineal se ha descubierto con los escáneres que se hace más ágil, más ligera y puede vibrar más. Bueno, eso es un adelanto, pero que la pineal disminuye la crosta que la anquilosa y al contrario de la pituitaria que aumenta la materia gris. Eso con los escáneres actuales. Bueno, yo no sé vosotros, pero a mí estas cosas me entusiasman. Como hemos siempre meditado y como siempre nos han explicado estas cosas, yo creo que en el corazón ya lo entendíamos así. Ahora la ciencia nos dice, sí, es así, pero eso te da una alegría, eso te da una enorme alegría. Para resumir y recordaros y a terminar, si hay más preguntas luego, para terminar, recomendaros la lectura, si queréis conocer no solamente la filosofía Vedanta, sino la parte esotérica de la filosofía Vedanta, la segunda parte de la doctrina secreta, la segunda parte en las 17 secciones que tiene, la segunda parte en donde está explicada toda la parte esotérica. En cuanto a la filosofía Vedanta, en su más pristina luz y en su mejor esplendor, es este libro de Annie Besant que para mí, y en mi opinión, es insuperable. Es que es insuperable. Aquí Annie Besant ha recogido todas las joyas de la filosofía Vedanta. Toda la filosofía Vedanta es un tesoro, todo es un tesoro muy grande. Pero de todo ese tesoro tan enorme y tan vasto de los Upanishads, Annie Besant ha sabido escoger las joyas más preciosas que para un estudiante de teosofía le pueden ser más útiles. Yo te invito que no lo leas como una novela o como un libro. Coge cualquier página, lee un poquitín y eso ya te va a inspirar. Y no abandones la filosofía Vedanta, no la podemos abandonar. Como la estudiaron todos los grandes sabios de la antigüedad, desde el mismo Jesús, desde Ramanuja, todos los grandes sabios de la antigüedad han estudiado los Upanishads. No lo dejes, porque es lo más grande, lo mejor que tenemos ahora mismo. Y yo creo que todos los que estamos aquí lo que hacemos es simplemente comentar esa sublime y perfecta enseñanza de los Upanishads, que no es nuestra, sino de los más grandes sabios que han nacido en nuestro mundo, que llamamos los rishis, o llamamos los vyasa, llámale como quieras, vyasa o rishis, que es una enseñanza sublime y perfecta. Y yo creo que es una enseñanza para la eternidad, no es una moda. Esta enseñanza que se recoge en los Upanishads será la misma dentro de 2000 y de 40.000 años, será la misma y valdrá y tendrá el mismo valor. Y si lo empiezas a leer ahora estas joyas y las llevas en tu corazón, estas joyas que hay aquí,
Cuando vuelvas a reencarnar, porque volveremos, irán contigo, estas joyas irán contigo. Y cuando alguien te hable de los Upanishads dirás, eso es lo mismo, eso es lo que yo buscaba. Porque dentro de los miles y miles de años, esta enseñanza continuará siendo válida. Y yo digo,